Estamos en el 11º domingo del tiempo ordinario. Seguimos nuestra meditación del Evangelio de Mateo, tomado del Evangelio de este día, que habla del envío de los 12, de los primeros apóstoles. Tomamos esta recomendación del Señor: lo que han recibido gratis, entréguenlo gratis. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, que nos presenta la propuesta de alianza que Dios hace con el pueblo de Israel en el desierto de Sinaí, al pie del monte Joreb. El Señor les recuerda: los he traído a mí. Les invita a permanecer atentos a su comunicación, a la manera como les está acompañando y les acompañará, y así poder guardar su alianza, el compromiso mutuo. Esto implica tener responsabilidades específicas. Dios les entregará la ley, las normas para el buen vivir, y una tierra, un espacio, todo lo necesario para que puedan vivir así, para que puedan asentarse. Por su parte, el pueblo se compromete a no buscar otros dioses, a no dejarse confundir, distraer, enfermar con esas malas compañías. En la lectura, Yahvé les recuerda que su elección, y de hecho el amor de Dios, es siempre gratuito y jamás está basado en méritos. Con ternura les comunica: ustedes serán mi tesoro. Y de ahí viene esta expresión que también utilizamos en ocasiones en nuestra propia liturgia: ustedes serán un reino de sacerdotes y una nación consagrada. El salmo que nos acompaña este domingo, el Salmo 99, canta a la relación cercana de Dios con su pueblo. Nos dice que Él fue quien nos hizo, somos suyos, somos su pueblo y su rebaño. De alguna forma evoca la alianza de la que ya nos hablaba en la primera lectura, este pacto de fidelidad de Dios con sus criaturas. El Señor ha mostrado cumplir siempre su parte. Muestra en todo momento su benevolencia, su misericordia es eterna y su fidelidad nunca se termina. El salmista invita al pueblo a responder de la misma manera. Alabemos a Dios todas y todos, sirvámosle con alegría y con júbilo, entremos a su templo. La segunda lectura tomada de la carta de Pablo a los romanos continúa este domingo la argumentación que empezaba el domingo anterior de la buena noticia del Señor Jesús como la presenta Pablo. En Cristo Dios nos ha mostrado hasta dónde llega su amor, centro de la buena noticia. Dios está dispuesto a entregar la vida por nosotras, por nosotros, no obstante nuestra infidelidad empecinada, nuestro egoísmo, que se traduce en lo que conocemos como el pecado, esta enfermedad de desamor. El amor de Dios es incondicional y gratuito, nuevamente aparece el término. Y ese amor es el único que puede finalmente transformar nuestros corazones endurecidos. Jesús nos reconcilia y nos salva, haciéndonos partícipes de su vida. No es un indulto jurídico, es una oferta de vida hecha desde su amor personal por cada mujer y cada hombre. Y como ya nos citaban, nos dice Pablo en Romanos, la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. El Evangelio de este domingo, tomado del capítulo 9 de Marcos, como les comentábamos, implica la institución de los 12. Fue una acción simbólica del Señor Jesús con la cual quiere indicar que está fundando un nuevo Israel. Recordemos que antes de esto, en particular en el Evangelio de Marcos queda muy claro, Jesús hace todo lo posible por acercarse a las autoridades religiosas de su época y convencerles de la importancia de adoptar la buena noticia. Cuando ve que es un muro inamovible,
que tienen una absoluta insensibilidad a eso, se da cuenta que está perdiendo el tiempo y que lo que necesita es constituir al nuevo Israel, una comunidad basada en la buena noticia. Y por eso toma esta decisión de nombrar a 12 apóstoles o enviados. Recordemos que los israelitas se consideraban descendientes de los 12 hijos de Jacob Israel, a los que llamaban patriarcas. Y se tenían estos patriarcas por los pilares del pueblo elegido. De hecho, cada tribu llevaba el nombre del patriarca del que provenía. El Señor, por lo tanto, al nombrar estos 12 apóstoles, estas nuevas 12 columnas, de alguna manera está diciendo, pues estos son los nuevos patriarcas, este es el nuevo pueblo de Israel. Inmediatamente después, o como parte de esto más bien, lo que suscita esta decisión del Señor es su profunda compasión por las multitudes que describe el texto como extenuadas y desamparadas, cansadas y sin que alguien les brinde una ayuda, una compañía. Literalmente, ovejas sin pastor. Queda claro que los pastores oficiales del pueblo, digamos la élite religiosa de la época, ha abandonado a las ovejas que Dios les había confiado. Se han dedicado a pastorearse a sí mismos. Ahora el Señor envía, que es lo que significa la palabra griega apóstol, a 12 de sus discípulos que se presentan como los pilares, ya decíamos, de este nuevo Israel. Jesús les da poder para expulsar espíritus impuros y curar toda clase de dolencias, inclusive para resucitar muertos. ¿Qué es lo que significa esto? Que reciben la capacidad de hacer lo que Jesús había hecho él solo hasta entonces, liberar a los oprimidos. Los elegidos por el Señor constituyen un grupo muy heterogéneo. Por sus nombres, que vamos a escuchar ahorita, y los epítetos que describen de dónde vienen, a qué se dedican, etc., vemos que entre estos 12 hay judíos tradicionalistas, es decir, observantes. Hay otros más liberales, porque inclusive tienen nombres paganos, no son nombres judíos, como Andrés. Hay cobradores de impuestos, es decir, gente que colabora con el Imperio Romano, y los que son enemigos mortales de esos que colaboran, los guerrilleros celotas. Lo que quiere decir esta composición de los 12 es que el nuevo Israel es un espacio de encuentro y de comunión, donde los que hasta entonces era imposible que formaran comunión, empiezan a encontrarse con Cristo en el centro. Les da instrucciones, les dice, enfóquense en buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En la versión de Mateo les impide ir a ciudades paganas y samaritanas. En los otros evangelios no. ¿Qué quiere decir esto de atender a las ovejas perdidas de Israel? A las ovejas que han sido abandonadas por los pastores que Dios había encomendado y que no han hecho bien su trabajo. El centro de la misión de los enviados es transmitir, proclamar que ya está cerca el reino de Dios. Es decir, que una relación de amor cercano, tierno, cariñoso con el Dios que nos salva a través de ese amor ya es posible. Les manda a curar leprosos y demás enfermos, a resucitar muertos y a echar fuera demonios. Nuevamente, las acciones de liberación que el propio Jesús ha desarrollado hasta ahora. Y como lema de nuestra Eucaristía ya citábamos esto: gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles:
El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a meditar un tiempo en silencio la palabra que acabamos de escuchar para recuperar, para atesorar, acoger en nuestra conciencia, en nuestro corazón, aquella frase o mensaje que el Señor de manera especial nos envía este domingo. Me gusta comentar que quienes vivimos desde nuestra fe, nuestra experiencia cristiana, todos estamos invitados e invitadas, yo diría capacitadas, capacitados a leerlo, a interpretarlo, a entenderlo en clave de amor. Porque Dios es eso, Dios es amor. Y cuando digo en clave de amor no estoy hablando de un concepto abstracto, estoy hablando de un estado. Hablar del estado de enamoramiento o de estar enamorado que muchas veces hemos descrito con que soy consciente de hasta dónde me ama la persona con quien he entablado esta relación de amor recíproco y al mismo tiempo soy consciente de cuánto amo en reciprocidad a esa persona. Eso transforma el corazón, transforma la conciencia, de tal manera que vemos el mundo de una forma distinta. Vemos a las personas de una forma distinta. Vemos a la naturaleza de una forma distinta. Vemos nuestras capacidades y la manera de ir construyendo un espacio compartido, una sociedad, un país, una familia, etcétera, de una forma particular. Siempre procurando aquello que permite que el amor se encarne y que quienes están caminando en su itinerario para aprender a amar y vivir plenamente el amor, lo puedan vivir a plenitud, que finalmente ese es el proyecto de Dios. Puedan acceder a esa comunidad, a ese ser uno en Dios y con Dios, al que nos invita nuestra fe cristiana, de una forma real y empezar a experimentar cómo la vida es transformada en la medida en que somos parte de ese amor. Ese amor, también lo hemos dicho varias ocasiones, es el único poder de Dios. No tiene otro poder fuera de ese amor. Y cuando al final del texto de Mateo dice, gratuitamente han recibido ese poder, lo que está diciendo es gratuitamente les he amado. Y a través de ese amor les he ido acompañando. Y pues lo vemos claramente con cómo lo fue acogiendo cada uno de los discípulos, en este caso los 12 apóstoles. El Señor va acompañando a cada quien en este itinerario de ir aprendiendo de Cristo el amor. Hay unos que avanzan más rápido, otros que se quedan a medio camino. Hay inclusive quien, por sus distracciones, le da la espalda, como es el caso de Judas Iscariote. Pero eso que hace el Señor
por ellas, por ellos, por todas y todos nosotros, siempre tiene este elemento de gratuidad. No es un intercambio mercantil, no exige nada a cambio. Nos capacita a través de ese amor, cuando lo recibimos correctamente, a que de forma natural amemos en reciprocidad. Pero no es fruto de un deber o de una deuda, es parte de una nueva sensibilidad descubierta. Entonces, en Cristo recibimos el poder del amor. Conforme nos vamos uniendo a Él, conforme vamos experimentando más esta sinergia, ser uno, una voluntad, etc., unir nuestro cariño al cariño de Cristo, dirigirlo en la misma dirección a las mismas personas, tiene la capacidad de hacer milagros, de transformar vidas. Desde luego, y también es un dato bíblico, el Señor Jesús no era un curandero, no era un exorcista itinerante, pero sí curaba y sí exorcizaba, es decir, sí liberaba del mal. Y esto como ejemplos, digamos, como maneras concretas que describen la forma como ese poder se ejerce en el mundo. Quien ama puede sanar a las personas de la enfermedad más grave que existe, una enfermedad que mata y mata eternamente, que es la dureza de corazón. Un corazón de piedra, el vivir centrado en un sí mismo, que en el fondo es un parásito destructivo que puede acabar con sus vidas, terminar con sus vidas. Alguien que ha recibido el poder del amor, al acercarse a las personas que están en esas circunstancias, amándoles, en ocasiones pueden suscitar una transformación profunda. Por la gracia de Dios he experimentado cosas así, ¿no? Personas muy duras de corazón, que a veces en un intercambio con la comunidad cristiana, o personas que viven su fe cristiana a plenitud, les dan testimonio de decir: oye, por primera vez vi a alguien que me consta que me ama gratis. Y no sabes la sacudida que eso me dio. Y ahí empiezan un camino de sanación, de transformación. Eso implica también liberarles de la fuerza fundamental del mal, que es este egoísmo. Egoísmo que muchas veces habita en la vida de cada persona, pero que a veces también está en el medio ambiente. Porque tristemente la sociedad e instituciones de la sociedad a veces están en función del mal, del príncipe de este mundo. Sirven a la riqueza, al poder, a la imagen. Pero quien se ha dejado amar gratuitamente por Dios ha recibido ese poder del amor. Ese amor de Cristo le sostiene para que en medio de esos espacios donde el amor está desterrado, lo puedan encarnar y lo puedan transmitir contra viento y marea y sembrar una semilla de esperanza, una semilla de que otro mundo es posible a través de esa vida, de ese testimonio. El amor, para que sea amor, amor divino, es gratuito, no es una cuestión de cálculos, es un dinamismo natural a través del cual nuestra propia existencia y presencia se convierte en un acto de referencia, de benevolencia, de deseo de bien, de hacer el bien a la gente que nos rodea. El texto nos habla de alianza. Recordemos que alianza es una forma de decir, podemos decir, es un acercamiento primitivo, en el sentido de que la alianza implica un pacto, ahí sí hay una serie de compromisos: tú vas a hacer esto, yo voy a hacer esto, tú pones esto, yo pongo esto, pero que prefigura la alianza definitiva, que es la comunión en Dios. Ahí no es cuestión de pactos, es cuestión de entrega plena, mutua. Y el Señor Jesús es el que nos lo modela, es decir, nos lo enseña con su testimonio y lo hace gratuitamente, porque el amor necesariamente es gratuito. ¿Por qué Mateo pone esto de que no vayan por ahí a personas paganas o samaritanos? Bueno, tiene algún referente al origen étnico del autor del Evangelio, que era judío, y judío del territorio que actualmente es Palestina, de Tierra Santa.
pero puede haber tenido en su origen un sentido también apostólico. Si de por sí es un poco complicado el transmitir algunos de los referentes de este Dios que se ha ido revelando a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel, pues era un poco complicado empezar con alguien que ni siquiera tenía ese referente histórico. Entonces, la intuición es que era más fácil corregir las distorsiones de quien ya creía en un Dios único, en un Dios que libera, etcétera, tal como aparece en el texto del Éxodo, que empezar de cero con alguien que sabe qué imagen de Dios tenga. Más adelante, el propio texto nos describe el encuentro de Jesús con una pagana, la mujer sirofenicia. Y el asombro del Señor Jesús cuando ve en esa mujer pagana, que no es parte de la tradición o la historia de Israel, ese elemento necesario para que Cristo pueda empezar esa transformación del corazón humano, que es la confianza en Él. Es aquel relato donde el Señor Jesús le dice, no está bien que se... Lo mismo que le está diciendo ahorita, yo no vengo a los que no sean judíos, no está bien que la comida de los niños se le dé a los perritos. Y la mujer le contesta y le dice, sí, es cierto, pero hasta los perritos se comen comen las migajas, se alimentan de las migajas que caen de la mesa de los niños, de los hijos de familia. Y hemos dicho en otras ocasiones, de ese tamaño era la mujer, el cariño de esa mujer y la confianza que le tenía en Jesús, porque le está diciendo, ubícate, tú eres migaja, los niños te han dado la espalda, deja que nosotros te acojamos, también tenemos esta disposición. Y entonces cambia la manera como de percibir, de entender y la forma como el proceso de la vida pública del Señor se va desarrollando a futuro. En resumen, la invitación desde luego es a que todas y todos abramos el corazón, nos dejemos amar, transformar, que implica sanar por el Señor Jesús, recibamos este poder gratuito de sentirnos, vivirnos amados, con esa expresión tan linda, que nos sostenga el amor de Cristo, que nos valga el amor de Cristo, nos baste para poder encarnar el amor en donde sea y con quien sea. Finalmente, esa es nuestra vocación. Nosotros somos los descendientes de estos enviados por Cristo, de los apóstoles. Recordemos que va un poquito en esa línea lo que nos recuerda también la carta de Pablo a los Romanos y el propio texto del Salmo, ¿no? Que el Señor, al hacer las cosas nuevas, nos involucra como participantes porque el mundo necesita ver una mirada amorosa en un ser humano, para que así pudiendo ser tocados, conmovidos, conmovidas por ese amor gratuito, como les hablaba al inicio de esta homilía, pues puedan sentir la posibilidad y la capacidad de una transformación de vida para bien. Pues que recibamos, acojamos este poder del amor que es capaz de hacer las cosas nuevas. Que así sea. Gracias a Dios. Gracias a Dios que nos convoca y que nos permite estar así en comunión con Él en esta Eucaristía, y también a cada una y a cada uno de ustedes, hermanos, que tomaron la decisión libre de participar, de ser comunidad, de estar aquí de manera sincrónica o diacrónica. Pero de todas formas, esta comunidad de amor, ya hemos dicho muchas veces, que trasciende el tiempo y el espacio. En esta semana vivamos la misión que nos da el Señor, porque todas y todos somos enviados a las ovejas perdidas, es decir, a los hermanos y hermanas que se viven así.
parafraseando, experimentando lo que Mateo intuyó para su comunidad, es decir, vayamos primero a quienes están más cerca, no tenemos que ir muy lejos para atender a quienes se sienten perdidas, quienes se sienten desubicados, a quienes nadie le hace caso o nadie les muestra ese cariño. Tomemos esta semana para preguntarnos cuáles son estas ovejas perdidas que el Señor me invita a que atienda en su nombre y a su manera. Es decir, con un amor cercano, discreto, comprometido, para que así podamos ir viviendo nuestra misión de ser buena noticia. Que el Espíritu Santo nos ilumine a dónde nos envíe el Señor a sanar y a liberar. Que tengan una linda semana, Dios con ustedes.